Bienvenidos, aficionados del fútbol. Hoy, en nuestro viaje de exploración del hermoso juego del fútbol, buscaremos las huellas que llevaron a su nacimiento. Contrariamente a la creencia popular de que el deporte se originó en Inglaterra, la ascendencia del fútbol es bastante antigua y variada, con raíces que se remontan a 2300 años. Comenzamos nuestro viaje en la antigua China, donde hace más de 2300 años se jugaba ampliamente una modalidad de fútbol llamada Kufu. Este juego implicaba el acto de patear una pelota de cuero rellena de plumas dentro de una red fijada en un suelo predeterminado. Sorprendentemente, el deporte ya contaba con jugadores defensivos, centrocampistas y delanteros con equipos que vestían colores distintivos de su lealtad. Estos matices dieron lugar a variaciones entre las posiciones, y a algunos atletas se les confió especialmente el manto defensivo para facilitar el éxito de su equipo. Sus homólogos en el mediocampo, los mediapuntajes y los delanteros, tenían funciones ofensivas, cuyo objetivo principal era marcar o facilitar oportunidades de gol. Esta división simbólica del trabajo entre los jugadores aumentó la intriga y la profundidad estratégica del juego. Volviendo a Kufu, el juego contiene un caleidoscopio de matices culturales dentro de su marco. Los emperadores no solo eran fanáticos ávidos sino que también mimaban a sus equipos, lo que reflejaba la parte integral y constante del pasatiempo real en el tejido social de China. El rico contexto cultural del juego aumenta nuestra apreciación de su papel en la configuración de nuestro fútbol contemporáneo. Los orígenes del fútbol moderno se remontan a 1863, un punto de inflexión en la historia cuando los hombres decidieron nombrar y regular el juego con el establecimiento de la Asociación de Fútbol en Inglaterra. Esta esfera no solo fue significativa para la evolución estructural del juego sino que también culminó en separar el fútbol del rugby. El elaborado libro de reglas que resultó de este momento decisivo estandarizó el juego, haciéndolo más accesible y relevante para las masas globales. El énfasis ahora estaba en fomentar la creatividad y el estilo, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los jugadores. Estas medidas preventivas, a su vez, fomentaron un entorno donde los jugadores podían perfeccionar sus habilidades, inculcarles disciplina y proteger su integridad física. El hito histórico de esta época fue el primer partido oficial disputado en el marco de las reglas recién establecidas, hecho que tuvo lugar el 19 de diciembre de 1863. El encuentro fue un aburrido pero significativo empate 0-0 entre Barnes FC y Richmond FC en Mortlake, Londres. Las décadas siguientes significaron una mezcla ecléctica de expansión y transformación para el deporte. El fútbol hizo importantes incursiones en el tejido sociocultural de las naciones gracias a la ola de marineros, comerciantes y trabajadores británicos que llevaron el juego consigo, entregándolo a las naciones latinoamericanas de Brasil, Argentina y Uruguay. Los albores del siglo XX culminaron en un momento crucial para el juego cuando se creó la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, en 1904. El organismo rector del fútbol mundial fue una creación de 7 naciones visionarias. Su llegada marcó una nueva era de organización, una diplomacia futbolística trotamundos y el comienzo de una estructura universalmente reconocida que invadió el dispar mundo del fútbol. Fue a partir de un marco organizado de manera tan sistemática que la visión de organizar la primera final de una Copa del Mundo de este deporte comenzó a tomar forma. La pasión del uruguayo por este deporte jugó un papel monumental, lo que llevó a la decisión de celebrar el torneo inaugural en 1930 en Montevideo, Uruguay. La Copa Mundial inaugural estuvo impregnada de euforia y emoción y vio el floreciente resurgimiento del fútbol internacional. Fue un triunfo monumental en la historia del juego, en el contexto de la creciente esperanza y la libertad recién descubierta que marcaron la época. De los anales de este torneo histórico surgieron héroes modernos, que derramaron su espíritu indomable sobre la gran plataforma del fútbol, capturando la imaginación y rompiendo innumerables corazones. Estos fueron los ejes del juego, desde Pelé y Maradona hasta las estrellas luminosas del fútbol actual, Messi, Ronaldo, dejando un legado perdurable y transformando el fútbol en el espectáculo más querido en todo el mundo. La evolución del fútbol es un continuo en constante avance que se remonta a sus raíces en campos antiguos. Su popularidad generalizada lo ha transformado en una rutina de vida, y cada partido representa un capítulo en la historia del juego. Clubes, ligas, equipos, jugadores, todos contribuyen a esta creciente complejidad que se alimenta incesantemente de la pasión eterna de los amantes del fútbol en todo el mundo. Cuando se contempla su historia, el fútbol es más que un simple deporte. Refleja la totalidad de la sociedad humana, y ofrece una crónica elocuente de personas que disfrutan de los placeres del juego, de celebrar la unidad más allá de las fronteras, y de hablar un lenguaje universal que no conoce barreras. Así que la próxima vez, cuando estés viendo un partido, recuerda que no se trata solo de los jugadores en el campo, sino de los rastros de innumerables culturas, los ecos de varias historias y las huellas de innumerables eventos que han chocado para crear el hermoso juego. Es fascinante contemplar el poder cohesivo de la evolución de un deporte que surgió hace más de 2 milenios en China como Kufu, adoptado en
Inglaterra antes de su muy pavimentado viaje alrededor del mundo, adoptando peculiaridades locales de cada rincón y creciendo para seguir siendo relevante, cautivador y enriquecedor como lo es hoy. El fútbol es y ha sido siempre un tema constante de desarrollo y transformación, desde los aztecas que lo practicaban como parte de sus rituales religiosos hasta los fascinantes juegos que se jugaban en Italia y Gran Bretaña a finales de la época medieval. El fútbol también ofrece una visión más profunda de los fenómenos sociales y culturales fluctuantes de la historia, y de cómo continúa reinterpretando y dando forma a nuestra identidad global colectiva actual. Es un espejo de los valores, creencias y experiencias de la humanidad, que refleja tanto los altibajos de nuestra existencia. En conjunto, desde sus antiguas encarnaciones en China y Mesoamérica hasta el espectáculo estructurado e internacional que es hoy, la fascinante evolución del fútbol encapsula innumerables historias de triunfos y tribulaciones, victorias e intentos valientes, creando un fenómeno global que continúa alimentando la pasión y el espíritu inquebrantable de millones de personas en todo el mundo. Al concluir nuestro viaje a través de las eras de la saga del fútbol, nos quedamos maravillados de cómo una simple interacción con una esfera redonda inflada puede unir a individuos y naciones, un testimonio del poder unificador de los deportes. Entonces, la próxima vez que veas un partido de fútbol, recuerda que estás viendo mucho más que un deporte. Estás presenciando una gran historia histórica, la confluencia de diversidades culturales, el campo de batalla de sueños apasionados, un desarrollo épico de espíritus humanos. Como dice el refrán, los italianos pueden tener una mayor intensidad de sentimientos y una imaginación más fina, pero juegan al fútbol bajo su propio riesgo. Aunque este dicho puede tener una pizca de verdad, es un testimonio de la existencia global inquebrantable del fútbol, y de una pasión compartida a nivel mundial. En medio de las adversidades y los rápidos cambios sociales, los fanáticos del fútbol siempre encuentran consuelo en el deporte. En todo el mundo, los estadios rugiendo con fuertes cánticos, y los corazones colectivos latiendo al ritmo de un partido emocionante demuestran la enorme huella que tiene el fútbol en nuestras vidas. Esta fascinante historia de un juego sencillo que trasciende barreras es verdaderamente impresionante. El campo de fútbol sirve como teatro, uniendo a personas de diversos orígenes, culturas y nacionalidades bajo una pasión común. Es un testimonio de la fuerza de la capacidad del espíritu humano para trascender incluso los límites más estrictos. En última instancia, el fútbol no es solo un deporte. Con su riqueza histórica, sus complejidades culturales y su apasionada base de seguidores, se ha consolidado como un lenguaje global que une a personas de todos los rincones del mundo. Fomenta notablemente un fuerte sentido de comunidad y unión, haciéndose eco de la voz que dice el mundo juega al fútbol. Cada partido de fútbol es una imagen reflejada del hermoso viaje que el deporte ha realizado a través de los pasillos del tiempo. Es este encanto atemporal, desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, lo que hace que el fútbol no parezca un reloj que avanza, sino más bien un espejo frente al tiempo. Desde la simplicidad de Cuju hasta los avatares de alta tecnología del juego actual, el tembloroso viaje del fútbol es un tributo a la incesante búsqueda de progreso de la humanidad. Es un reflejo de nuestra sociedad en constante evolución, que nos obliga a formar parte de su historia, a crear su historia y, lo más importante, a avanzar constantemente. A pesar de su apasionante viaje en el tiempo, el espíritu del fútbol sigue siendo el mismo, un hermoso juego apreciado por su imprevisibilidad. El movimiento del balón recuerda al péndulo de los acontecimientos en su gran historia siempre llena de sorpresas, sus ecos trascienden a todos los rincones del globo. La poderosa corriente subyacente en el linaje de este deporte es la pura alegría, emoción y amor puro que trae consigo. La experiencia de base, la montaña rusa emocional de ser un fanático de la elegancia, y la delicadeza táctica de sus practicantes de clase mundial, subraya el poder mundano y extraordinario del fútbol, el poder de la simplicidad. Al despedirnos, cautivados por la fascinante historia de la evolución del fútbol, nos quedamos con un horizonte infinito que apunta al potencial de este hermoso juego. Cada patada de pelota, cada canto en un estadio, hace eco no solo de la voz del presente sino también de los latidos del corazón de un pasado glorioso, y de los ritmos de un futuro prometedor. Al igual que el mundo que ha llegado a encarnar, el fútbol es un mosaico vibrante nacido de tradiciones pasadas e innovaciones presentes. El fútbol, que nos cautiva con su historia y nos impulsa hacia un futuro inspirador, sigue siendo un verdadero puente entre las naciones, un testimonio de unidad en la adversidad y un símbolo del espíritu universal.